En este vídeo te voy a explicar por qué algunos clientes te dicen sí casi sin pensarlo y otros en cambio te marean durante semanas, aunque seas bueno vendiendo. Y vas a conocer los gatillos mentales reales que yo uso sin tener que convencer a ningún cliente. Un aplauso por favor para Xavi Figuera. Déjame decirte algo muy claro desde el principio. Si tienes que convencer a un cliente para que te compre y contrate tus servicios, ya has perdido. Y no porque seas malo, ni porque tu servicio no funcione, ni porque no sepas de marketing, sino porque estás vendiendo siendo un pesado. En serio, la mayoría de la gente cree que vender es insistir, que es argumentar, que es explicar más, justificar precios, demostrar que sabes mucho, y cuanto más hacen eso, menos venden. Pero la realidad es que los buenos clientes, los que pagan bien y no dan problemas, no se convencen. Deciden por ellos mismos y deciden cuando algo dentro de ellos hace clic. No cuando tú hablas más fuerte ni cuando les mandas un PDF con 40 páginas. Deciden cuando sienten que tú eres la persona adecuada, cuando sienten seguridad, cuando sienten claridad, cuando sienten que contigo no hay ningún riesgo. Y eso no se consigue convenciendo, se consigue activando gatillos mentales. En este vídeo te voy a explicar por qué algunos clientes te dicen sí casi sin pensarlo y otros en cambio te marean durante semanas, aunque seas bueno vendiendo. Y vas a conocer los gatillos mentales reales que yo uso y que también utilizan mis alumnos de Agency Master para vender sus servicios de marketing digital sin tener que convencer a ningún cliente. Si vendes servicios, si tienes llamadas de venta, si escribes por Instagram a desconocidos, si quieres montar tu propia agencia o vivir de tu negocio digital, este vídeo te va a cambiar la forma de vender para siempre. Así que empezamos. Mira, lo primero que tienes que entender es que vender no es convencer a nadie. Vender es ayudar a una persona a tomar una decisión. Y esto es clave entenderlo bien, porque aquí es donde la mayoría falla. El cliente que tienes delante no es tonto, ¿eh? No es alguien al que le tengas que empujar. No es alguien al que le tengas que presionar. Es alguien que ya sabe que tiene un problema. Lo que pasa es que tiene dudas, tiene miedos, hay fricción, miedo a perder dinero, miedo a equivocarse, miedo a no haber elegido bien. Y cuando tú intentas convencerlo, lo que haces sin darte cuenta es aumentar esa fricción. Hablas más, explicas más, justificas más y su cerebro entra en modo de defensa. Por eso muchas ventas no se cierran no por falta de valor, sino por exceso de explicación. Un gatillo mental no tiene que manipular. Un gatillo mental desbloquea creencias. Lo que hace es reducir el ruido mental del cliente para que pueda decidir con calma y con seguridad. Por eso los gatillos mentales funcionan tan bien en la venta de servicios. Porque cuando vendes servicios, no vendes algo físico. Vendes confianza, vendes criterio, vendes seguridad. Y aquí viene algo importante. Si tú tienes que convencer, es porque no estás bien posicionado. Cuando estás bien posicionado, el cliente no te pregunta por qué debería contratarte. Te pregunta cómo lo hacemos para trabajar juntos. Esa es la diferencia entre perseguir clientes y atraerlos. Y esto conecta directamente con el modelo de drop servicing. Ojo, si no sabes lo que es el modelo de drop servicing, te dejo un enlace aquí debajo para que puedas ver un vídeo donde te lo cuento con detalle. Pero sigamos con el tema. Cuando vendes servicios de marketing, en realidad vendes una solución a un problema concreto. Vendes un cambio, un resultado. Por eso hay gente que vende servicios sin ser experta técnicamente y otros que saben muchísimo y no venden nada. La diferencia no está en lo que saben, está en cómo hacen pensar al cliente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos con el primer gatillo mental. O bueno, espera, antes de hablar de gatillos mentales hay que dejar algo muy claro. La mayoría de la gente vende servicios fatal. Y no porque no sepa, sino porque hace justo lo contrario de lo que se debería hacer. El error número 1 es intentar demostrar que sabes mucho. Empiezas a explicar procesos, empiezas a explicar herramientas, pasos, fases, detalles técnicos y cuanto más explicas, más dudas generas. Porque el cliente no quiere entender tu servicio, quiere entender si tú eres la persona correcta. Otro error muy común es justificar el precio. Cuando empiezas a decir cosas como es que esto lleva muchas horas, es que hay mucho trabajo detrás, es que normalmente esto vale más, ya has perdido autoridad. Estás como pidiendo permiso para cobrar y el cliente lo nota. Otro error brutal es hablar sin parar y no escuchar, ni preguntar, ni profundizar. A veces se habla para rellenar silencio, o hablas por nervios, o hablas
para convencer. Y aquí va una frase que te tienes que grabar. Cuanto más hablas tú, más se aleja el cliente. Vender servicios no va de soltar un discurso, va de dirigir una conversación. Y el último error, quizás incluso el más peligroso, es perseguir. Enviar ahí mensajes de seguimiento eternos. ¿Lo has podido mirar? ¿Qué te ha parecido? Cuando puedas lo vemos, ¿eh? Eso no es seguimiento. Eso es tener la necesidad. Y la necesidad espanta a los clientes buenos. Los clientes que pagan bien no quieren que los persigas. Quieren sentir que están eligiendo bien. Por eso, antes de aprender a vender mejor, tienes que dejar de hacer estas cosas. Menos explicación, menos justificación y menos persecución. Ahora sí, una vez entiendes cómo no vender servicios, vamos a entrar a ver los gatillos mentales de verdad. Empezamos por el primero y uno de los más importantes cuando vendes servicios. La autoridad. Cuando la gente piensa en autoridad, suele pensar en títulos, certificados, en decir yo soy experto. Y ese es el error. La autoridad real no se dice, se transmite. Un cliente no confía en ti porque le digas que sabes mucho. Confía en ti por cómo hablas, qué preguntas haces y porque no necesitas justificación. La autoridad silenciosa es cuando entras en una conversación y no tienes prisa. No necesitas demostrar nada. No intentas impresionar. Simplemente sabes lo que estás haciendo. Te pongo un ejemplo muy claro. Un perfil sin autoridad dice cosas como: nosotros hacemos anuncios en Meta, en Google, funnels y automatizaciones. Un perfil con autoridad dice: trabajo con negocios que ya están facturando, pero están estancados porque no tienen un sistema claro de captación. Misma intención, resultado completamente diferente. En el primer caso hablas de ti, en el segundo hablas del problema del cliente. Y eso lo cambia todo. La autoridad a veces también se nota en las preguntas. Cuando tú haces las preguntas correctas, el cliente siente que le estás entendiendo mejor de lo que él mismo se entiende a veces. Y en ese momento pasa algo muy potente. El cliente deja de evaluarte y empieza a escucharte. Eso es autoridad. Por eso yo en Instagram no me dedico a enseñar tácticas sueltas ni trucos rápidos. Hablo de decisiones, de criterio, de por qué hago lo que hago. Porque la autoridad no se construye mostrando herramientas. No, se construye mostrando cómo piensas. Por ejemplo, dando tu opinión profesional y hasta personal, sin ningún tipo de miedo. Y eso es clave para los servicios. Cuando un cliente percibe autoridad, no discute el precio, porque ve en ti un líder. No te pide descuentos ni te compara con otros, porque en su cabeza ya no estás compitiendo, estás guiando. Y si tú quieres que te contraten sin convencer, tienes que empezar por aquí. Menos demostrar y más dirigir. Una vez entiendes esto, entra en juego el segundo gatillo, el que hace que el cliente piense: si otros como yo confiaron, yo también puedo hacerlo. Este gatillo mental es el de la prueba social. La mayoría de la gente usa mal la prueba social. Piensan que una prueba social es enseñar números, la facturación, capturas, facturación exagerada. Y aunque eso puede llamar la atención, no es lo que realmente hace que un cliente te contrate. La prueba social que funciona en servicios no es presumir, es hacer que el cliente se vea reflejado. El cliente no piensa: quiero a alguien que facture mucho. El cliente piensa: quiero a alguien que entienda mi situación. Por eso la prueba social más potente no es he ganado X dinero, sino he trabajado con gente como tú. En una llamada, por ejemplo, no hace falta decir nombres ni cifras. Basta con decir algo como: esto mismo lo veo mucho en negocios como el tuyo. O trabajo con varios clientes que estaban exactamente en ese punto. En ese momento el cliente deja de sentirse raro y deja de sentirse el único con ese problema. Y su cerebro se relaja, porque una de las mayores fricciones en una venta es sentir: ¿y si soy el único que esto no le funciona? Bueno, pues la prueba social elimina ese miedo. Por eso en Instagram yo no enseño solo resultados. Enseño conversaciones, alumnos de Agency Master que están teniendo éxito, sus resultados, historias y procesos que siguen, para que la persona piense: vale, esto no es algo raro, esto ya es algo que está pasando. Y cuando algo ya está pasando, el cerebro lo percibe como algo seguro. Cuando el cliente siente que no es el primero, sino el siguiente, la decisión se vuelve mucho más fácil. Y ahora entramos en uno de los gatillos más infravalorados y a la vez más poderosos: el dolor invisible. Porque la gente no compra para ganar, compra para dejar de perder. En serio, solo con esto tu venta mejora infinito. La mayoría de la gente vende servicios hablando de los beneficios. Vas a ganar más dinero, vas a crecer, vas a escalar. Y eso está bien, pero no es lo que hace que una persona decida. Las personas no se mueven tanto por lo que puedan ganar, sino por lo que están perdiendo ahora mismo. Y muchas veces no son conscientes de esa pérdida. Por eso lo llamo dolor invisible. Un cliente puede pensar que su negocio está más o menos bien, pero no se da cuenta de todo lo que está dejando encima de la mesa. Clientes que no
no llegan, oportunidades que se pierden, tiempo mal gastado, energía mal gestionada. Trabajo como vendedor de servicios no es exagerar el dolor, es hacerlo visible. Simplemente tienes que hacer las preguntas correctas. Preguntas como: ¿cuántos clientes estás perdiendo ahora mismo sin darte cuenta? ¿Qué pasa si dentro de 6 meses sigues exactamente igual? ¿Cuánto te está costando no tener esto resuelto? Cuando el cliente conecta con esa pérdida, la decisión deja de ser teórica, pasa a ser urgente. Y aquí es donde muchos fallan. Se quedan en lo cómodo, en hablar del futuro ideal, pero el cerebro decide mucho más rápido cuando entiende el coste de no hacer nada. Por eso, cuando activas bien ese gatillo, el cliente deja de preguntarse ¿lo hago o no lo hago? Y empieza a preguntarse ¿cuánto antes puedo hacerlo? Y ojo, esto no va de presionar, va de claridad. Porque si el cliente no ve el dolor, no va a moverse. Y una vez el dolor está claro, el siguiente paso es muy importante: reducir la fricción mental. Y eso se consigue con el siguiente gatillo: la simplicidad. El cerebro humano odia lo complicado. No porque sea tonto, sino porque lo complejo se percibe como riesgo. Cuantas más cosas tiene que entender una persona para decidir, más posibilidades hay de que no decida. Por eso muchos servicios no se venden. No porque sean malos, sino porque son difíciles de entender. Panels, ads, CRMs, automatizaciones estratégicas, plataformas. Todo eso al cliente le da igual. No quiere saber cómo lo haces. Quiere saber si va a funcionar para él. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Explican tanto el proceso que el cliente se abruma y empieza a pensar: esto es muy complicado, seguro que no es para mí, voy a pensarlo. Y cuando alguien dice voy a pensarlo, normalmente lo que significa es no lo voy a hacer. Por eso cuando vendes servicios, tu mensaje tiene que ser simple. No simple. Simple. En lugar de decir vamos a implementar un sistema multicanal con optimización continua, di vamos a conseguirte más clientes con lo que ya tienes. El cliente no compra el sistema, sino que compra el alivio. Y esto también se ve mucho en Instagram. Por eso, el contenido que mejor funciona no es el más técnico, sino el más claro. Frases simples, ideas directas, mensajes que se entienden en 5 segundos. Porque cuando algo se entiende rápido, se percibe como seguro. Y cuando algo se percibe como seguro, se compra. Una vez has reducido la fricción con simplicidad, entra en juego otro gatillo muy potente, el que cambia por completo la dinámica de la venta. Gatillo 5, escasez real. La escasez es uno de los gatillos más utilizados en marketing. Plazas falsas, contadores que no acaban nunca, urgencias inventadas. Y eso no solo no ayuda, sino que destruye la confianza. La escasez que funciona de verdad no se fuerza, se vive. Cuando vendes servicios, tu tiempo es limitado, tu energía es limitada y tu foco es limitado. Y eso ya crea escasez real. El problema es que muchos no se atreven a usarla. Dicen que trabajan con cualquiera, que tienen disponibilidad infinita. Todo el mundo es bienvenido. Y sin darse cuenta, se colocan en posición de necesidad. Cuando tú aceptas a cualquiera, el cliente siente que no tiene que ganarse nada. En cambio, cuando filtras, haces preguntas o cuando eliges con quién trabajas, la dinámica cambia. El cliente deja de evaluarte y empieza a preguntarse si encaja contigo. Eso es poder. Por eso yo digo que no trabajo con cualquiera. No porque me crea mejor, sino porque sé que no todo el mundo está preparado. Y cuando el cliente percibe eso, tu servicio gana muchísimo más valor de manera automática. No hace falta decir solo hay 3 plazas. Basta con mostrar criterio. Decir cosas como: si esto no es una prioridad para ti, no tiene sentido que sigamos. Ojo, porque no todos los negocios encajan con esa forma de trabajar. Eso es escasez real. Y cuando hay escasez real, el cliente deja de retrasar la decisión, porque entiende que si no actúa, otra persona ocupará su lugar. Y aquí llegamos al gatillo más poderoso de todos: el que está por encima de la técnica, el que está por encima del precio y el que está por encima del servicio. Gatillo 6, identidad. Este es el gatillo que lo cambia todo. Y lo curioso es que casi nadie lo trabaja de forma consciente. La mayoría cree que vende un servicio, marketing, o anuncios, o gestión de redes sociales, ¿no? O estrategia. Pero eso no es lo que compra el cliente. El cliente compra en quién se convierte cuando trabaja contigo. Compra identidad. Compra dejar de sentirse perdido. Compra dejar de improvisar. O compra dejar de depender de otros. Control, claridad, respeto por sí mismo. Por eso hay gente que vende servicios caros aunque haga menos que otros. Porque no vende tareas. Vende una versión distinta del cliente. Cuando alguien contrata un servicio de marketing, en el fondo no está pensando en anuncios. Está pensando: quiero dejar de sentir que voy a ciegas. Quiero sentir que tengo a alguien que sabe lo que hace. Quiero sentir que estoy tomando una buena decisión. Eso es identidad. Y aquí es donde el modelo de agencia y drop servicing encaja perfecto. Porque no enseñas marketing, enseñas a ser dueño, a tomar decisiones, a liderar, a dejar de pedir
permiso. Por eso cuando yo hablo en Instagram, no hablo de campañas, ni de configuraciones, ni de tracking, ni nada. Hablo de mentalidad, de estándares, de decisiones incómodas. Porque la gente no sigue a alguien para aprender herramientas. Sigue a alguien para convertirse en algo más, para ser alguien diferente. Y cuando activas bien ese gatillo, el cliente ya no compara precios. No pregunta qué incluye. No necesita que lo convenzas. Porque en su cabeza, la decisión ya no es contrato este servicio o no. Es, ¿quiero ser este tipo de persona o seguir igual? Y cuando esa pregunta aparece, la venta ya está hecha. Bueno, estamos llegando al final y sé que todo esto es mucha información, así que te animo a ver este vídeo 2 o 3 veces y a tomar apuntes. Pero sobre todo, te animo a que lo pongas en práctica. Quédate con esto. Si tienes que convencer a un cliente, no estás vendiendo bien. Vender servicios no va de hablar más, va de posicionarte mejor. Cuando entiendes cómo piensa el cliente, dejas de perseguir y empiezas a atraer. Si quieres aprender esto en la práctica, semana tras semana, he creado una comunidad donde trabajamos mentalidad, trabajamos ventas y cómo montar un negocio real de servicios con el modelo agencia y drop servicing. En la descripción te dejo el enlace para entrar en la lista de espera, porque en el momento en el que estás viendo este vídeo, no sé si las inscripciones deben estar abiertas. De todos modos, tú entra en la lista de espera, porque voy enviando mensajes por allí cada 2 o 3 días para informar de todo y para dar consejos extra. Gracias por llegar hasta el final, te veo en el próximo vídeo.